Hey, ¿cómo están? Estamos aquí con tres invitados muy especiales. Aquí vamos a dejar que ellos se presenten en primer lugar. Mi nombre es Mikel Makuri. Saem Napan. Abel Falcón. Y Esteban Martínez. En esta semana han habido ciertos pensamientos que me han aquejado, me han aconjonado, y quiero discutirlo con ustedes. La ciencia ha sido muy explayada estos últimos días y quiero saber su opinión acerca de esto y tal vez un poquito con el tema de la religión, ¿verdad? Cómo estas dos grandes fuerzas interactúan entre sí. Claro. eh, yo lo que pienso de tanto lo que es la religión como lo que es la ciencia, que estos no se deberían, por decir, pelear, estar en conflicto, sino que más bien estos se pueden complementar tanto en ciertos aspectos. Porque bueno, la ciencia estudia lo que es todo lo que es el mundo físico, todo lo que podemos ver, mientras que la Biblia aporta una visión más espiritual sobre la vida y el universo. Sí, sí, tienes mucha razón, ya que la ciencia no puede abordar temas que la Biblia a veces lo hace, o que otras ramas lo hacen. Por ejemplo, la moralidad, la ciencia no puede dar una conclusión exacta de lo que tal vez puede ser bueno o malo, ¿no? Porque en ciertas circunstancias pueden cambiar. A lo que tú puedes llamar bueno, tal vez en otra sociedad, en otra cultura, puede ser llamado malo. Por ejemplo, también, ¿qué? Después de la muerte, ¿no? Cosas Claro. que es un tema que la Biblia sí toca. Bueno, algo muy importante que dijo mi compañero Makuri, que estos dos, tanto la Biblia como la ciencia, no deben entrar en conflicto, ¿no? Más bien deberían armonizar, ¿no? Porque ha habido descubrimientos como cuando Galileo vio por primera vez las estrellas, vio que eran muchas, ¿no? Eran incontables. Pero esto ya se había descubierto en la Biblia, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham que le va a dar, que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, ¿no? Que va a ser incontable. Bueno, otro aspecto también que es que cómo es la Tierra, ¿no? El planeta. Antiguamente se creía que la Tierra era plana, pero Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda. Claro. Y esto, el libro de Isaías, ya lo había mencionado antes, ¿no? Hace miles de años atrás que la Tierra era redonda. Bueno, entonces, en vez de entrar en conflicto, yo escuché una frase que decía que la Biblia abraza la ciencia, ¿no? Pero la ciencia trata de aislarse un poquito de la Biblia. Como que no le gusta mucho, ¿no? No, Claro. Podríamos concluir entonces que la Biblia menciona muchas cosas antes que la ciencia, ¿verdad? Citando lo que tú dijiste, o parafraseándolo, la ciencia es la que se encarga de confirmar que lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que la Biblia y la ciencia son como hermanos, o es como padre e hijo. El padre le enseña y el hijo refuerza este conocimiento, ¿verdad? Pero la ciencia, para poder hacer estas confirmaciones, aplican algo muy interesante, que muchos creen también que es algo verídico, algo 100% real, que es el método científico, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? Yo creo que la ciencia, al utilizar un método, trata de ser específica, ¿no? Exacta, tratar de llegar a una conclusión que a ellos les parezca mejor. Hay muchas veces que la ciencia trata de explicar cómo funcionan las leyes de la naturaleza, pero no les explica el cómo, tal vez, ¿no? Claro, bueno, para entender primero lo que es el método científico, bueno, el método científico primero lo que sigue una serie de pasos, ¿no? Claro. Ok. Que primero, bueno, es observar, luego formular una hipótesis, otros pasos más y bueno, dar una conclusión para resolver esa pregunta que uno se puede hacer. Sin embargo, bueno, yo creo que el método científico, bueno, he visto que el método científico no puede responder pues, todas las preguntas, porque si fuese así, por decir, el mundo sería, la vida sería mucho más fácil, ¿no?
Claro, tiene razón ahí, ¿no? El método científico a lo largo de la vida se ha encargado de responder muchas hipótesis que uno se ha planteado, ¿no? Y también ha resuelto varios problemas o sea, el método científico ha validado muchos proyectos, como puede ser la creación de vacunas, pero hay preguntas que van más allá, problemas que van más allá, que el método científico no puede resolver, como es el origen de la vida, o qué hay más allá de la muerte. Claro. Sí, pues estas situaciones nos dan a entender, ¿no?, que quizás nosotros como humanos lo que podemos lograr obtener con la ciencia, lo que podamos lograr obtener con el método científico, no puede ser quizás verdadero, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Podemos ver que la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, nosotros podríamos decir, justo eso lo escuché de mi profesor, que la Biblia, para nosotros creer en la Biblia, necesitamos solo este primer momento de fe, ¿verdad? Este primer momento de fe para creer que un creador nos hizo, un creador formó la vida, un creador formó lo que hoy conocemos como el planeta Tierra, como conocemos nuestra galaxia, ¿verdad? Pero la ciencia, tratando de hallar también una respuesta mediante estos métodos científicos, se percataron o quisieron dar a entender una respuesta un poco errónea, ¿verdad? Hemos visto muchas teorías del origen de la vida, como está la teoría del Big Bang, la teoría de que los extraterrestres vinieron y dieron vida aquí en el planeta, ¿verdad? También, ahora, ¿cómo surgió la vida? Está la teoría del evolucionismo. Entonces, todo esto a veces es vago, ¿verdad? Nos da una respuesta muy vaga que no tiene fundamento lógico. Podríamos decir que, por ejemplo, para creer en el Big Bang, necesitamos varios momentos de fe, de creer que esto surgió tan exacto, es una probabilidad de 1 en cantidad infinitesimal, para que pueda surgir, ¿verdad? Claro, es como decir, por ejemplo, otras personas que creen en otras teorías, ¿no? Dicen que para creer que un Dios creó todo, se necesita demasiada fe, pero a veces, no es por hablar mal, ¿no? Claro. Pero siempre hay inconsistencias tal vez en algunas cosas, y pues lo toman a lo serio, y se necesita aún más fe, yo creo. Exacto. Y por otra parte, ¿no? Comentaban sobre el método científico, que llega a razones que a veces desafía hasta la misma física. Por ejemplo, hay un método científico, yo supongo que se llegó con ese método, que en la física cuántica había una teoría en la cual se describía que dos objetos pueden estar en el mismo lugar solamente hasta que tú los veas. Por ejemplo, yo tengo una botella acá, yo si la botella no la veo, pues puede estar en la otra mesa, estamos aquí en mesas, puede estar allá, puede estar allí, pero solamente hasta que yo lo vea acá es porque está aquí recién. Es algo muy ilógico, pero se llegó con el método científico. Entonces yo creo que el método científico necesita casos tal vez muy ideales, ¿no? La moralidad también es otra. No se puede saber, por ejemplo, el mejor régimen para un gobierno, porque ese gobierno, ese país tiene mucha historia que no es la misma aquí en Perú, que en Estados Unidos, que en África, que en Inglaterra, porque tienen diferentes contextos, y todo ha sido muy variado para que llegue a ser ese régimen que tiene ahora. Entonces no podemos, creo, abarcar muchas cosas con el método científico. También retomando, ¿verdad? Con esto de lo que mencioné del origen de la vida, también sería otro momento de fe un poco complicado, el tema de cómo surgió la vida acá en la Tierra. Esa es una de las incógnitas que tal vez el método científico no puede resolver. Claro. Tratan de dar una respuesta mediante los extraterrestres, pero si
nosotros tratamos de dar una respuesta al origen de la vida en el planeta con extraterrestres, podríamos también paradójicamente decir la misma pregunta, ¿no? ¿Y cómo ellos tuvieron vida? Claro. Mediante otros extraterrestres. Entonces se va a formar una cadena tan grande que nunca tiene un inicio, ¿verdad? Pero también dicen, ok, se creó la célula a partir de la nada. ¿Cómo algo no vivo puede pasar a estar vivo? Algo como la célula, tan compleja y tan pequeña que tú puedes simplemente quitarle una parte de su estructura y ya pierde totalmente el rumbo, ya deja de funcionar, ya no sirve. ¿Cómo podemos creer en eso que es más complicado que simplemente que hay un Dios que lo creó todo y nos creó tal y como somos? O incluso también de cómo surgió la primera célula viva. Claro. Porque según teorías evolucionistas dice que de organismos, por decir, simples, pasaron evolucionando, se transformaron en formas aún más complejas. Claro. ¿Cómo se puede llegar a eso? Si para ello se tiene que haber varios, por decir, una célula. ¿De dónde se origina esa célula? Pues para ello. Es como decir, están pasando de algo vivo, pero no explican cómo de algo no vivo pasa algo vivo. Ajá, eso es lo que me estaba refiriendo, ¿verdad? Hay otra teoría también que trata de respaldar, ¿no? O explicar la teoría de la evolución, que es la teoría de la selección natural. Bueno, yo sé que muchos nos han preguntado si venimos del mono, ¿por qué el color de piel de tal persona es oscura? ¿O por qué él tiene ojos azules? ¿O por qué tengo ojos negros, no? Si ambos venimos de la misma especie. Bueno, la teoría de la selección natural dice que, bueno, esa misma especie puede estar en ambos hábitats, varios hábitats. pero depende del ambiente, a cómo él se va a adaptar, ¿no? Entonces ahí es donde él surge. Es de la misma especie, pero de acuerdo al ambiente cambia algunos rasgos físicos de él, pero es la misma especie. Entonces es por eso, ¿no?, que existen personas de diferente color de piel, diferente color de ojos, o algunos son más altos, porque depende del ambiente o el contexto que ellos viven. Claro, eso es lo que propuso Charles Darwin, que es, vuelvo a mencionar, que es la selección natural, que hay organismos que están mejor adaptados, esos son los que sí sobreviven y se reproducen, pero también eso permitiría que ciertas características que tengan estas especies, algunas características se mantengan, como otras pueden cambiar para estar mejor en ese entorno. Y a pesar de este popularismo que tiene, porque yo podría decirte que tiene todo el sentido, pero si nos ponemos a pensar, ¿cómo pasamos desde el mono a un ser humano? ¿Podríamos actualmente poner a un mono en una ciudad y dejar que ese mono, al cabo de un tiempo, se convierta en un humano? Es imposible. Yo creo que obtendría ciertos actitudes tal vez, pero no llegaría a ser un humano. Claro. Seguiría siendo un mono. Un mono. Uh-huh. Un mono. Yo creo que esto de que evolucionaron, ¿no?, es un poquito complejo, porque hay que tener en cuenta también que ellos no proponen. La evolución se dio en un periodo muy largo, y supuestamente esa evolución se dio por mutaciones, tal vez mutaciones según el ambiente, como decía acá nuestro compañero de la selección natural, pero ahora en la actualidad vemos mutaciones, y estas mutaciones no demoran siglos, no demoran milenios, son mutaciones que aceleran ese cambio. Y según esta teoría de la evolución, propone que esa mutación se dio dentro de un largo periodo de tiempo, cuando ahora vemos que la mayoría de las mutaciones pues son en muy corto tiempo, que hacen que evolucione o se cambie, se transforme, pero muy rápido, no demora mucho tiempo. Esto es otra también, yo creo, una inconsistencia que podemos encontrar ahí. Acerca de la teoría de la evolución. Acerca de la teoría de evolución, sí. Bueno, para concluir con todo este tema, ¿hay alguien que quisiera aportar alguna conclusión de entre todos los temas que hemos tocado, que hemos
charlado de dónde ha salido tal cosa, de dónde proviene otra cosa. Yo creo que claramente mientras hemos estado conversando, me he puesto de un lado, ¿verdad? Pero lo importante para las personas al final del cabo es que si vamos a creer en algo, tenemos que saber por qué. Bueno, yo también comparto la idea de mi compañero. Si vamos a creer en algo, debemos tener fundamentos de lo que estamos creyendo, ¿no? Validar lo que estamos creyendo, ¿no? Investigar más, confirmar eso, ¿no? Porque quizás al final yo puedo estar mal, tú puedes estar mal, ¿no? La idea de Esteban puede estar bien. Entonces, nosotros como personas pensantes deberíamos investigar más. No simplemente creer en lo que dicen los demás o creer en los que nos han enseñado, ¿verdad? Claro, como dicen todos, o lo que han aportado, si quieres saber cómo surgió esto, pues investigar desde tu celular, desde tu computadora, desde donde sea, porque prácticamente la información ya lo tienes de todos lados. Si quieres ser en creacionismo, pues ahí tienes La Biblia. Ahí tienes la Biblia, que bueno, puesta en tu celular, cualquier lado, ahí puedes verificar lo que hemos contado. También si quieres creer en el evolucionismo, también puedes igual ver en medios de internet, en periódicos, revistas o en libros para verificar lo que todos hemos hablado. Yo creo que todo lo que han aportado es válido hasta cierto punto en el que ya entran ustedes y tienen que a cada aporte analizarlo, verificarlo y si es posible investigarlo ustedes mismos, porque al fin y al cabo la decisión queda en ustedes, creer o no creer, estar en un lado, en otro lado, pero si vamos a sentarnos en una posición en la cual vamos a defender, pues hay que saber qué vamos a defender. Y si quieres añadir tu opinión, darnos a conocer lo que tú piensas, puedes colocarlo también acá abajo en los comentarios. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por apoyarnos, ¿no? Estar aquí, haber escuchado completamente todo las ideas que hemos estado comentando. Esperamos que tengas o hayas rescatado alguna idea de lo que hemos tratado de transmitirles. Y nada. Bien, esto ha sido todo por nuestra parte, por la parte de nuestros compañeros. Nos hubiera encantado que ustedes estén aquí sentados con nosotros, pero hay una manera en la que ustedes pueden compartir su idea con nosotros. No se olviden dejar su comentario y compartir un poco, acotar, tal vez empezar a hablar acerca de este tema, ¿no? Así que esperamos sus respuestas, también que lo puedan compartir de esa manera, poder abarcar a muchas más personas que puedan analizar bien en lo que están creyendo. Eso sería por nuestra parte y hasta tal vez una próxima.